llena de gracia, el Señor está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Bienvenidos sean a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. A continuación les invitamos a escuchar el programa dedicado a Nuestra Señora de Juquila, patrona de Oaxaca, México. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Para conocer sobre esta advocación mariana, hemos de empezar conociendo primero a un fraile español dominico, Fray Jordán de Santa Catarina, quien desde su tierra natal, Becedas de Ávila, entonces perteneciente a la salmantina ciudad de Béjar, llevó hasta las costas del Golfo de México, en el siglo XVI, una pequeña imagen de la Virgen María, en aquellos tiempos de la colonización de aquellas tierras mexicanas pertenecientes entonces a la Corona de España. Fray Jordán, aproximadamente, y para ubicarlo en la historia, coincidió en el tiempo con Santa Teresa de Jesús. Fray Jordán de Santa Catarina nació en la aldea de Becedas en 1529. Perteneció a una modesta familia de escasos recursos económicos que estaba dedicada a las tradicionales labores del campo. Al nacer y bautizarlo le pusieron el nombre de Cristóbal, siendo su apellido Fuentecillas. Quedó huérfano de niño y fue recogido por su anciana abuela, la cual le procuraba la alimentación mendigando de puerta en puerta. Por su pobreza no se le pudo asignar un maestro y no aprendió las primeras letras. Pasado un largo tiempo, asistió a unas primeras clases que fueron la única formación que recibió mientras vivió con su abuela. Mientras vivió con ella, la acompañaba y la ayudaba en las faenas domésticas. Solían rezar juntos el Santo Rosario, sirviéndose de una cuerda con nudos para llevar las cuentas del rezo. Durante los años siguientes, Cristóbal estuvo al servicio de un molinero para poder subsistir pobremente él y su abuela. Al fallecer la anciana, el muchacho se fue a Toledo a ponerse al servicio de un sacerdote que era el vicario de unas monjas. En realidad, se puso a su servicio en espera de que le enseñara a leer, pero frustrado por el trato que recibía del clérigo, se marchó a la ciudad de Valladolid en busca de mejor suerte y fortuna.
A poco de llegar a la ciudad, se puso al servicio de un buen señor durante 4 años hasta cumplir los 14, consiguiendo leer y escribir con cierta soltura para abrirse camino en la vida. Fue entonces cuando le dijo al benefactor señor vallisoletano que quería estudiar la carrera de la Iglesia, ser sacerdote. Esta idea e intención de Cristóbal fue muy bien acogida por el buen señor, y Cristóbal, al iniciarse el curso académico, empezó a estudiar 2 asignaturas muy importantes de cara a su futuro: la gramática latina y la retórica. Entre los trabajos de la casa y los estudios del colegio, cada día aprovechaba el tiempo libre visitando el cercano templo de los padres dominicos, donde se encomendaba confiado a Dios y rezaba cada día el Santo Rosario. Fue este un hábito diario que nunca se olvidó de cumplir. Otro señor importante de la ciudad, noble y acaudalado, veía a Cristóbal con simpatía por el interés que mostraba en aprender y adquirir conocimientos. En una ocasión lo invitó a su casa, dándole enseguida a conocer que ya sabía de su origen, pobreza y desgracias sufridas en su corta vida. Este buen señor le ofreció al muchacho su protección y puso a su disposición parte de su riqueza en todo su valor para que pudiera seguir sus estudios. Pero el muchacho rehusó esta propuesta y le pidió al señor su consentimiento para poder solicitar el hábito de los religiosos dominicos e ingresar en esta orden religiosa. Al parecer, Cristóbal había sentido la llamada de Dios, pero no tomó ninguna decisión hasta después de largas meditaciones personales en oración, consultas a sacerdotes y religiosos, largas conversaciones y unos seleccionados estudios. Definitivamente se inclinó por la orden de predicadores, los padres dominicos, que eran con los que más afinidad parecía tener e incluso inclinación. Cuando ingresó en esta orden, en su interior estaba presente la intención de ser misionero y de evangelizar a las gentes que habitaban en las lejanas y desconocidas tierras americanas, por el desconocimiento que tenían de nuestro Señor Jesucristo. Cristóbal, una vez fue admitido en el noviciado, ya dio pronto grandes muestras de santidad ejemplar y en el momento de su profesión religiosa tomó el nombre de Jordán de Santa Catarina. En esta decisión no dio ninguna muestra de que fuera un sacrificio penoso. Siguió correctamente sus estudios de filosofía y parte de teología, pero cuando se le presentó la primera oportunidad desde su voluntad de acato firme a la autoridad que se le propuso, la aceptó muy satisfecho y se dispuso a emprender el viaje a tierras mexicanas. Así, por fin, el año 1550, embarcó desde la costa española con destino a Nueva España, lo que ahora corresponde a México, naturalmente como perteneciente y miembro de la Orden Dominica. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo
Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Terminó sus estudios de teología en México en 1552, siendo ordenado seguidamente sacerdote, y poco después, por mandato de sus superiores dominicos, tomó el camino con destino a Oaxaca, un vasto territorio al sur del país. En esta última ciudad, para su mejor suerte, conoció al padre Alburquerque, que lo trató con gran benevolencia y respeto, al conocer sus talentos, virtudes, aciertos en resolver dificultades, prudencia de juicio y un gran fondo de inusual santidad. Con todos estos principios y sabiduría, el padre Alburquerque lo nombró maestro de novicios. En cierta manera, por parte de algunos historiadores, se tiene a Fray Jordán como fundador en la ciudad de Oaxaca de la orden dominica, a la que pertenecía. Deseaba intensamente comunicar a los demás el intenso vigor del fuego que lo devoraba por servir y orientar a aquellas nuevas gentes como futuros creyentes de todos estos territorios que recorría entre montañas, expuesto a desconocidos peligros y a desagradables e incómodas situaciones. Se cuenta una anécdota de este santo hombre, que cuando llegó a un poblado en el que los nativos no podían sembrar los campos por falta de agua, estos le hicieron saber su grave problema de sequía. Entonces, Fray Jordán se dirigió directamente y entró en la sencilla iglesia que tenían. Se postró de rodillas ante el altar, y una angustiosa oración de petición por la lluvia salió por su boca, pero nacida desde el fondo de su corazón y de su alma. Los indios, que lo observaban de cerca, se empezaron a preocupar al verlo tan turbado, pero una vez terminada la sentida oración, el fraile dominico se levantó sereno, tranquilo, y se dispuso a oficiar la Santa Misa. Entre sus predicaciones les prometió a los nativos remedios inmediatos a las necesidades que le presentaban. Nada más salir de la iglesia, ante el asombro de todos los presentes, se desprendieron de los cielos tales cantidades de agua de lluvia que no les dio tiempo a los indios a salir del templo ni a cobijarse en sus casas. Tras más de 40 años misionando, día y noche, por aquellas tierras del sur de México, falleció santamente en Oaxaca el 6 de febrero de 1592, casi a los 100 años de edad. Fray Jordán de Santa Catalina, o Santa Catarina, ha sido y es muy venerado y estimado por los habitantes de esta parte de las tierras mexicanas, pero muy especialmente entre los fieles nativos creyentes, los oaxaqueños. Por eso, no es extraño que aquellos fieles que convivieron con él, a su muerte todos quisieran conservar un pequeño recuerdo de él, disputándose pedazos de sus vestidos y prendas. Tradicionalmente, el pueblo lo tuvo como un santo varón y plenamente meritorio para ser venerado. La gran importancia de este fraile dominico en relación con esta advocación se debe al haber sido su primer promotor en el nuevo continente y conservar la ilusión por la Madre de Dios durante toda su larga vida, con verdadera devoción y afecto. La venerada imagen de la Virgen, que Fray Jordán se llevó a Nueva España, era una pequeña talla de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, o como dicen en Oaxaca, la limpia y pura Concepción, imagen que siempre llevaba consigo
fuese donde fuese. Pero, desde luego, privaba ese profundo cariño que sentía por ella. Estando ya en Oaxaca como misionero, aceptó la costumbre establecida por los frailes de tener un nativo campesino y pobre a su servicio, del que se desconoce su historia en profundidad, hasta que estuvo sirviendo al padre Jordán. Pero lo que sí se supo fue que había nacido en la aldea de Amialtepec. Una vez estuvo con Fray Jordán, el nativo fue formado y educado religiosamente por el mismo misionero dominico. Existe una historia en la que se relata esta advocación mariana, en la que se dice del indio nativo chatino que se llamaba Antonio Anastasio. Pero, a partir de este momento, al referirnos a este indio, lo citaremos para mejor entendimiento y corrección simplemente como Antonio. Como puede comprobarse, la devoción y la advocación de la Madre de Dios de Juquila no fue el resultado de una aparición milagrosa o de un hallazgo maravilloso en el que alguien encontrara o se le apareciera una imagen de la Virgen María, como ha sucedido en otras muchas ocasiones, sino simplemente se dio un desprendido y agradecido regalo, supuestamente justo y bien valorado, por el agradecido criterio de Fray Jordán, a los servicios del bueno y fiel servidor, con un emotivo gesto de profunda caridad cristiana a favor del joven Antonio Anastasio. En un determinado momento de esta relación, el fraile y su servidor tuvieron que separarse en obediencia a la regla de la orden, por lo que Fray Jordán tuvo que regresar a su lugar de origen, de llegada al continente americano, y decidió pagarle de alguna manera al nativo Antonio por los buenos servicios que le había estado prestando en la misión. El padre dominico consideró adecuado como obsequio regalarle a su fiel servidor la pequeña imagen de la Virgen María que se había traído desde España, aunque dándole un especial consejo, como muestra de lo mucho que confiaba en él. La petición del dominico al campesino fue la siguiente: tenía que venerar a la Virgen como le había estado enseñando él. Les estamos ofreciendo en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Juquilla, patrona de Oaxaca, México, en Radio María. La imagen que le dio a Antonio era una pequeña talla en madera de unos 30 centímetros de altura y de unos 4 de grosor que, una vez vestida, tenía una anchura de 15 centímetros. La imagen de la Virgen pasó a residir en un jacal
una especie de choza de adobe y paja donde vivía Antonio en la aldea de Juquilla. Una aldea que fue fundada en el año 1272 por nativos mixtecas. Sus fundadores llegaron desde Mixteca hasta aquí según relatos de los propios habitantes de entonces. El nombre de la aldea Juquila, donde se dio a conocer esta advocación mariana, proviene del náhuatl, Juquilla, que significa lugar de legumbre hermosa, pero en verdad correctamente sería Chuiquilla, que sería una contracción de Chuquililla, con el significado de lugar en donde abunda el quelite azul, unas hierbas silvestres muy nutritivas. Los mixtecas fueron un antiguo pueblo de notable civilización y cultura cuyos componentes habitaban en la parte sur de la actual nación mexicana, que es México. Su nombre viene a significar habitante del país de las nubes, pero entre ellos mismos se autodenominaban como pueblo de la lluvia. Cuando llegó Fray Jordán a esta aldea en 1526, esta pertenecía a Tutotepec, pero también se la conocía como Amialtepec. La imagen de la Virgen que le regaló Fray Jordán al nativo indio era en realidad una imagen tallada y sin ropajes, pero en un momento dado fue vestida para que le rindieran culto los fieles. La vistieron con una túnica clara y cubierta con un manto azulado, como corresponde a la tradicional imagen de la Inmaculada Concepción. En esta imagen el manto se desprende desde los hombros de la misma hasta los pies y, curiosamente, se hace constar en varias ocasiones que esta imagen se había esculpido y traído desde España. El cabello de la imagen se extiende sobre el ropaje que la viste. Sus manos están unidas ante el pecho en actitud de oración. Sus ojos, levemente cerrados, miran al suelo humildemente, quedando modestamente inclinados. A medida que pasaron los años, aquella imagen de la Virgen siguió conservando el estilo que se le dio en un principio, permaneciendo igual sin apenas ningún cambio, pero sin embargo se fue convirtiendo en objeto de veneración entre las gentes de este poblado y de los de sus alrededores, porque empezó a adquirir la popular fama de conceder muchas de las peticiones que le hacían los fieles creyentes. El nivel de popularidad se hizo tan grande que el sacerdote de Juquilla, don Jacinto Escudero, que era una persona erudita y sensata, el año 1633 hizo que se la trasladara desde la casa rústica de su dueño, el nativo Antonio Anastasio, ante el riesgo de sufrir algunos abusos fáciles estando en una casa privada. Trasladarla, por su seguridad, hasta una iglesia pequeña, cercana, la cual era tan rústica y endeble como la casa en donde había estado hasta entonces, pero en esta podía estar vigilada por los sacerdotes. La intención del padre Jacinto Escudero era la de honrar y proteger lo mejor posible a la Virgen de Juquilla. Para hacer el que sería este último traslado, la vistió como estaba vestida la vecina Virgen de los Lagos, por considerar razonablemente a ambas imágenes marianas igualmente importantes. La imagen de la Virgen de los Lagos corresponde también a una Inmaculada Concepción muy venerada en otra importante ciudad mexicana, Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco. Un día de invierno, cerca de la humilde y pequeña iglesia de Juquilla, en la que se veneraba
a la imagen de la Virgen María, a causa del fuerte viento que soplaba, se produjo y expandió un gran incendio que se inició cuando los indios nativos prendieron fuego a las muchas hierbas secas del suelo, una labor agrícola como hacían todos los años, pero esta vez las llamas se avivaron y llegaron al bosque y a las casas del pueblo con gran virulencia. Este fuego era una actividad agrícola destinada a preparar el suelo para dedicarlo, después de la quema en primavera, al cultivo o a la siembra, o incluso que fuese pasto verde para los ganados. Desgraciadamente, con la fuerza del viento durante el incendio, se acercaron tanto las llamas al pueblo de Juquila que se quemaron varias casas y la pequeña iglesia, que estaba hecha de zacate, hierbas secas y de cañas, al igual que las demás construcciones de la aldea. Con la violencia del fuego, lo que se quemó quedó totalmente destruido y convertido en ceniza, pero lo que no se terminó de quemar quedó inservible, excepto una importante cosa, como veremos. Apagado el incendio y pasado el peligro, regresaron los indios sobre la tierra chamuscada y lo que quedaba del poblado, y rebuscando entre los restos del incendio que no ardieron del todo, hallaron, para gran sorpresa y una aún mayor alegría de todos, de quienes acudieron desde el pueblo a la pequeña imagen de la Virgen María, entre cenizas y demás restos que no ardieron, ciertamente era la cosa más importante que se pudo haber salvado. Les resultaba increíble lo que estaban viendo. La pequeña imagen de madera de la Madre de Dios estaba con los vestidos y cabello intactos y solamente se le chamuscaron un poco el rostro y las manos, que presentaban algunas pequeñas ampollas. Con gran cuidado, delicadeza y gran unción, los gozosos devotos chatinos la recogieron y la llevaron a un lugar más seguro para limpiarla y con la intención de restaurarla. Pero por más que la intentaron reparar, no tuvieron nada de éxito. Sin caer en el desánimo por esta contrariedad, alguien entendió y sugirió que la Virgen María lo que realmente quería era que la dejasen como había quedado después del incendio, morena, con la tez de los indios nativos, y que sus leves lesiones quedaran como recuerdo del imprudente incendio. Que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor. En Radio María comenzamos la campaña de mayo. Desde el punto de vista de los donativos, junto con la campaña de Navidad, es el momento más importante del año para Radio María. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro.
Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. De aquel pavoroso incendio, el doctor Manuel Ruiz de Cervantes comentó en alguna ocasión que tan grave incendio quedó plasmado en una pintura sobre un lienzo en el que se podía comprobar la veracidad de los sucesos acontecidos en aquel incendio. Pero lo que llamaba mucho más la atención era el que la imagen de la Virgen quedara tan sana y salva de las quemaduras y de los demás males causados por el fuego y los golpes de lo que le caía encima. Había sido, evidentemente, un hecho milagroso, para atribuirlo a la Virgen María de Juquila. Parece ser que mucho después del aparatoso incendio se sucedieron unos cuantos milagros más que claramente le fueron atribuidos a esta imagen de la Madre de Dios. Aquellas noticias de los milagros llegaron hasta los habitantes de las localidades vecinas. Algunos de la iglesia del pueblo empezaron a sugerir que se la trasladara a otra iglesia, justificando que esta propuesta era por su seguridad, mejor atención y culto. Así pasaron unos años hasta que se decidió edificar un templo mayor, que es el que ahora conocemos. Otro interesante y curioso relato sobre aquellos ciertos traslados de la imagen de un sitio a otro, varias veces, nos narra lo siguiente. Los oaxaqueños sentían cierta envidia de los de Juquila porque los consideraban grandemente beneficiados por tener la milagrosa imagen de la Virgen y porque, de todas partes, llegaban visitantes hasta la pequeña capilla para rezar ante Nuestra Señora. Estas visitas les daban mucho prestigio a los de Juquila y, según parece, les molestaba. Ante este problema que se planteaba a los curas que residían en Santa Catarina, Juquila, también les molestaba ver cómo, en un pueblo tan pequeño y distante de todo, podían tener una cosa de tanto valor y respeto. Además, ejercía una gran atracción entre los visitantes forasteros llegados de todas partes. Así pues, los curas y los catarinos resolvieron trasladar la imagen de la Virgen de Juquila desde su humilde capilla hasta la iglesia de Santa Catarina. La respuesta de los indios de Amialtepec no se hizo esperar. Primero se manifestaron en contra y luego se resistieron a este traslado. A pesar de su oposición, el traslado se hizo por las autoridades eclesiásticas de Santa Catarina en uso o abuso de su autoridad. Muy poco tiempo estuvo la imagen de la Virgen en esta ciudad. Al día siguiente, la imagen mariana desapareció de Santa Catarina y apareció milagrosamente en Juquilla, en Amialtepec. Los curas, haciendo valer su autoridad, volvieron a trasladarla por segunda vez y, como en la anterior, también desapareció para volver a su lugar de origen. Estos cambios ocurrieron varias veces y las escenas se repetían siempre de la misma manera. Hubo momentos que, para evitar estas salidas o escapadas de la imagen, se propusieron y realizaron varias actuaciones. Se pusieron cadenas, vigilantes, guardianes y se tomaron toda clase de precauciones, pero la venerada imagen reclamaba a su manera su verdadero deseo: volver al mismo lugar del pueblo de Juquila.
Según unos, lo acontecido con esta imagen era un milagro, y según otros, no era nada más que un robo piadoso de los habitantes del pueblo. Sin embargo, entre todos estos traslados, idas y venidas, ya se cuenta que se produjeron algunos hechos milagrosos, de los que unos constan en la historia de esta advocación de la Virgen de Juquila y otros quedaron grabados en la mente y corazón de sus más fervorosos devotos, que tradicional y oralmente se han ido recordando por familias o grupos de devotos. Tanto unos como otros no dejan de formar parte del patrimonio de esta advocación mariana. El padre maestro Nicolás Arrazola, persona docta que escribió sobre este milagro, lo califica de auténtico, habiéndolo comprobado directamente, con informaciones recogidas de los párrocos Escudero y Casús, los señores Carmona, Ofendi, Ayuro y varios más, aportando un gran número de acciones, datos y sucesos, dando fe de todo lo acontecido bajo juramento. El expediente de esta información quedó en manos del padre Arrazolo. Aquel suceso causó una tan viva sensación entre los habitantes de Oaxaca que muchos de ellos se prestaron a colaborar para su difusión y lo que fuese menester. Me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos de madre, me dejaré en su amor. Estamos escuchando en Radio María, dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Juquila, patrona de Oaxaca, México. De más allá de las montañas de Oaxaca, fueron muchos los fieles que se pusieron en marcha para llegar a Juquila de Amialtepec, resueltos a ver por sí mismos las señales prodigiosas que se les había contado. El actual recuerdo de aquellas visitas a Juquila permanece entre estas gentes y, en la actualidad, anualmente siguen desplazándose al santuario mariano por miles y miles de personas creyentes, sobre todo los que, en plena confianza de su corazón, dirigen sus pasos a Juquila con la confianza y esperanza de que sus males desaparecerán ante la sagrada imagen de Nuestra Señora de Juquila. En 1719, el obispo Monseñor Ángel Maldonado, en penitencia y oración de rodillas, hizo una petición en Amialtepec ante la venerada imagen mariana, pidiéndole humildemente a ella que aceptara el traslado a su nuevo templo. El 30 de junio de 1719, en virtud de un decreto episcopal firmado, dispuso por autorización de la Virgen que esta imagen de la Santísima Virgen de Juquila quedase entronizada y expuesta en la iglesia de Santa Catarina de Juquila, siendo el cura de la misma don Manuel Cayetano Casaus de Acuña. Con esta expeditiva resolución, la imagen de la Virgen de Juquila quedó asentada en la iglesia parroquial de la localidad de Santa Catarina,
de Juquila y no volvió a desplazarse a otro lugar hasta la fecha. Este hecho histórico de la petición del obispo se lo conoce como el pedimento. Esta pequeña y muy venerada imagen de Nuestra Señora de Juquila está considerada como una de las de mayor veneración en todo el estado mexicano, únicamente superada por la Virgen de Guadalupe y la jalisciense Virgen de San Juan de los Baños. Esta imagen mariana de Juquila es la segunda patrona de Oaxaca, porque la primera es la Virgen de la Soledad. Cariñosamente, entre los fieles y devotos la suelen llamar Virgen de Juqui o simplemente Juquilita. El lugar de concentración de toda manifestación religiosa mariana dentro del estado de Oaxaca está en el santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila, siendo considerado por la Secretaría de Turismo como el tercer santuario mariano más importante a nivel nacional de México. La pequeña joya que es este santuario se empezó a construir el año 1785 y lo terminaron en 1880. Como curiosa colaboración de los fieles a esta construcción del nuevo templo, en 1785, el obispo, en aquel momento Monseñor José Gregorio Alonso y Ortigoza, dio indulgencias plenarias a los peregrinos que, visitando a la imagen, trajeran consigo 4 o 6 ladrillos o piedras para la construcción del templo, en que se acogiera la imagen de la Virgen o aportar una limosna para pagar la mano de obra o comprar el material. También se aceptaba el tequio, trabajo no remunerado. El obispo Monseñor Alonso de Ortigoza fue el gran promotor y benefactor de este santuario, consiguiendo de Roma, con fecha del 15 de julio de 1759, indulgencias para quienes visitasen a la Virgen. Fue en ese momento cuando también se estableció la archicofradía, con la que se promovió la devoción a esta venerada imagen, contribuyendo en gran manera a la edificación del nuevo templo que se terminó en 1880. Hasta el año 1930, la historia se fue sucediendo en este país entre guerras y enfrentamientos por el poder entre los partidarios de uno u otro pensamiento político, y mientras esta advocación mariana siguió su curso con cierta normalidad por tierras mexicanas, hasta que un día del mes de enero de 1931, a las 20:10, un terremoto de casi 8 grados y durante 3 minutos sacudió el estado mexicano de Oaxaca, causando unas 10.000 muertes entre los habitantes de este territorio. Este fuerte temblor afectó considerablemente al templo de Santa Catarina en varias partes del mismo, en especial el cañón y la cúpula, quedando ambas en pésimas condiciones, al igual que otras iglesias y edificaciones de todo este estado. El padre Cornelio Burguet inmediatamente se ocupó de promover su reconstrucción y de la restauración de su interior. Actualmente, esta majestuosa construcción de más de 2 siglos se nos presenta con estilo neoclásico, un tanto abarrocado. No es de grandes dimensiones, pero aún así tiene 65 metros de longitud por 15 de alto. Por su exterior presenta el aspecto tradicional de las iglesias coloniales de siglos pasados. Aquí estás, debemos mover
te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En la fachada principal del templo sobresalen sus dos torres de campanas iguales y una portada de acceso con arco y columnas jónicas. Una vez en su interior se puede observar que no tiene bancos para sentarse los fieles, con el fin de tener una mayor capacidad de aforo. El templo es de base de cruz latina, cubierto con una cúpula en el crucero y vitrales en la parte alta. En la base de la cúpula se pueden admirar antiguos óleos relacionados con la Inmaculada Concepción. Las puertas de madera están labradas con imágenes de la Virgen de Juquilla y símbolos de la Virgen María y otros adornos marianos. El evento más importante que se ha celebrado en este templo aconteció el 8 de octubre del año 2014, para satisfacción, alegría y gozo de todos los fieles devotos de Nuestra Señora Inmaculada de Juquila. La coronación canónica de esta milagrosa imagen mariana, culminando el pastoral proceso de María, modelo y guía en el camino de la fe. Este honor y privilegio le fue concedido por el Papa, el Santo Padre Francisco. Desde 1895, más de 20 imágenes marianas mexicanas han recibido el honor de ser coronadas canónicamente. La primera fue Nuestra Señora de Guadalupe, aquel mismo año. Más de 100 años después se celebró este solemne acto de coronación en el recinto del Santuario Diocesano de la Reconciliación y la Paz, presidido por Monseñor don José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera, Oaxaca, con el objetivo de coronar canónica y solemnemente la imagen de la Virgen de Juquila. En representación del Santo Padre Francisco estuvo el nuncio apostólico Monseñor Christophe Pierre. Con motivo de la coronación, esta imagen resalta y luce los signos propios de la Inmaculada Concepción, los colores blanco y azul. El mundo a sus pies, la serpiente dominada por Nuestra Señora, y la media luna, la del Apocalipsis, que representa la victoria de la fe cristiana sobre la muerte y las religiones no cristianas, simbolizando su inmaculada concepción y su dominio sobre lo terrenal. La Virgen María, Reina del Cielo y mediadora ante el Señor, vestida con todos estos elementos, representa la esperanza de que el mal puede y debe ser dominado, porque por ella vino el Salvador al mundo. Curiosamente, los ángeles de la Virgen, ahora coronada, ya estaban desde un principio, pero en pequeño tamaño y sin vestir. Los de ahora, Miguel, Gabriel, Rafael, y a partir de la coronación aparecen vestidos y de mayor tamaño. Al inicio del mes de diciembre, cada año, desde todos los estados mexicanos
del entorno, se organizan grupos y caravanas con destino al santuario de la Virgen de Juquila, generalmente muchos a pie, desde sus lugares de origen y siguiendo el camino del peregrino. Los más lejanos se trasladan con diversos medios de transporte, según sus posibilidades, pero el destino es el mismo a los pies de la Virgen de Juquila, en Oaxaca, con el detalle de hacer el último trecho a pie. Los peregrinos a este santuario, venidos de largas distancias, suelen hacer un alto en el camino con el fin de hacer su pedimento antes de llegar al mismo. El día 8 de diciembre es un día muy especial por ser la fiesta litúrgica de la Inmaculada Concepción, que de los juquileños es su santísima patrona, iniciando el día con una misa de gallo, para luego ofrecerle unas mañanitas. Durante todo el día, una multitud de gente se acerca al santuario para visitar a Nuestra Señora y ofrecerle unas flores o un ramo de múltiples flores y colores. Algunos fieles le traen cirios o velas y veladoras que son prendidas del manto de la Virgen, además de incontables expresiones de religiosidad con piadosos actos de fe y reflexión. Téngase presente que este santuario de Juquila es el tercero más visitado en México. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Oración. Santísima Virgen María Inmaculada de Juquila, como siempre, intercede por nosotros pecadores ante tu Hijo, nuestro Señor, para que se apiade, nos perdone y reconduzca de nuestros errores y faltas, desde su infinita y redentora misericordia. Así sea, Madre. Acabamos de ofrecerles dentro del programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Juquila, patrona de Oaxaca, México. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Para volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, puede hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast, o para otras solicitudes llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.